Estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Estamos en nuestro programa número 11. ¿Sí? Ya aproximadamente 3 meses que estamos haciendo estos programas en vivo de día viernes. Y bueno, mientras se van conectando y vamos a ir presentando a nuestro invitado de este viernes, les quiero presentar a Ronnie Zagurski. ¿Cómo estás, Ronnie? ¿Cómo Todo bien, estás? gracias a Dios. Acabando la semana. Acabando la semana, ¿no? Un poco complicado siempre es esto de hacer los días viernes, pero bueno, esperemos que, que la gente pueda siempre sacar algo provechoso de todas estas conversaciones que tenemos con grandes profesionales. Sí, bueno, quería Gracias. comentarles cómo lo conocí a Ronnie. Bueno, él escribió un poco sobre su libro el año pasado y compré su libro por internet y luego lo contacté, hicimos una pequeña conferencia con algunos profesionales acá bolivianos. Sí, tengo su libro en físico, por si acaso. Sí, lo he leído 3 veces, le comentaba, sí, en la antesala. Así que lo conozco muy bien y además lo estoy aplicando también en algunos trabajos que estoy haciendo con alguna empresa. Así que, Ronnie, bastante provechoso el libro. De verdad, felicitarte por atreverte además a hacer un libro. ¿Sí? Escuché de un amigo que decía que es un docente universitario que decía que eh, la forma más fácil de poder aprender es enseñarlo a otro, ¿sí? Pero hay otra forma mejor que es escribir un libro. ¿Sí? Para poder aprender más cosas. Entonces, felicidades de nuevo, Ronnie. Y bueno, para poder empezar, quisiera bueno, que te presentes y un poco cómo te defines, cómo se define Ronnie Zagurski desde el punto de vista profesional. Pues te diría, así que consultor internacional. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar en muchos países, especialista en todo lo que es desarrollo y crecimiento organizacional, donde preparo a las organizaciones para la transición, ¿no? Para un cambio más allá de lo que están viviendo, cambio hábitos, cambio cosas. Entonces es, pues, temas de transición, ayudar a los emprendedores a que recuperen esos 3 elementos que soñaron cuando empezaron su emprendimiento, ¿no? Que era recobrar su libertad, su armonía y su abundancia. Entonces, pues me podría decir un embajador de estos 3. Buenísimo, Ronnie. ¿Cómo surgió el nombre de este libro, Que la cola no mueva al perro? ¿Sí? ¿Y qué significa para los que no han tenido la oportunidad de verlo? ¿Qué significa que la cola no mueva al perro? Significa, es una frase muy típica en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos sí se usa mucho, don't let wag the tail, don't let the tail wag the dog, que es una expresión de decir, bueno, como quién controla a quién está en el control y quién maneja las cosas. Entonces, digo, porque también tuve oportunidad de vivir en Estados Unidos y trabajar con muchos clientes allá, entonces esa frase se me quedó muy grabada. Y es este concepto, y por qué en español que la cola no mueva al perro, y que de hecho la traducción a inglés va a ser, como te dije, de Don't let the tail wag the dog, que ya estamos trabajando en la traducción, ya estamos medio en las partes finales. Tiene por objetivo este concepto igual, ¿no? ¿Quién controla a quién? ¿Es Javier el dueño de negocio, el CEO, controla el negocio o el negocio te tiene controlado a ti, ¿no? En el sentido de que tristemente muchos les pasa que pues, es CEO de la empresa, tiene una gran organización con muchos empleados, genera mucho dinero, pero resulta que pues, yo como dueño no me puedo ir de vacaciones y gozarlo con mi familia, ¿no? O sea, de realmente desprenderme o irme a una negociación con un cliente o un proveedor clave y desprenderme de la operación diaria o que inclusive hasta la hipoteca de mi casa está puesta para pagar el flujo. Entonces, en vez de que sea la organización una fuente de abundancia y de bienestar para mí y para mi familia, resulta ser que estoy prisionero, ¿no? Es mucho lo que les pasa a muchos emprendedores de empresas medianas que se encuentran prisioneros de su propia organización. Entonces, el objetivo del libro es que la gente tenga las herramientas para salir de esa trampa. ¿Y cómo surgió la idea de hacer el libro en un formato de diálogo y un tipo historia entre Dan, creo que es el protagonista principal, sí, con la otra persona? ¿Cómo surge esa idea? La verdad, me inspiré mucho en 2 escritores. Uno que se llama Odín Dupeirón, que está aquí en México,
tiene un libro espectacular, que es uno de los libros que les encargo a todos mis clientes a leer más o menos a mitad de proceso. O sea, cuando llevamos unos 6 meses aproximadamente, les pido que lean este libro que se llama Colorín Colorado, este cuento aún no se ha acabado. Y otro autor que se llama Patrick Lencioni, que es el autor dentro de muchos libros, uno de ellos que se llama Las 5 disfunciones de un equipo. Resulta que, ¿por qué surge esto? O sea, ¿por qué me baso en estos dos autores? Como puedes ver, hay muchos libros que leo, pero tengo una gran deficiencia para leer. Me cuesta muchísimo trabajo concentrarme, me cuesta muchísimo trabajo aplicar las ideas, estar como concentrado, porque de por sí tengo como un ADD, me voy distrayendo, en todos los libros voy leyendo de todo un poquito, y surge mucho por una necesidad mía de yo sentarme, por ejemplo, a leer una novela, nunca entiendo quién le dice qué a quién. O sea, yo no puedo leer novelas porque no entiendo quién está diciendo a quién. Entonces, en los libros tanto de Patrick Lencioni como de Odín Dupeirón están hechos de forma como para pendejos, ¿no? O sea, gente que tiene problemas de lectura y que tiene conflicto de quién está diciéndole a quién. Me fueron tan útiles para mí ese tipo de escritura que al final escribí un libro como si me lo escribiera a mí en el pasado. O sea, para que un Ronnie del pasado lo pudiera leer y decir, gracias a Dios está este libro. Entonces, de ahí sale un poco la inspiración. Sí, muy fácil la lectura, la verdad. Incluso un amigo del grupo al que le diste una conferencia hace poco me dijo, recién lo leí el libro de Ronnie, me dijo, y muy fácil de poder leer, lo leí, como nosotros decimos acá en Bolivia, de un solo envión. O sea, lo leyó en una tarde o en 2 tardes, entonces le pareció espectacular. ¿Sí? Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el libro. Me anoté algunas preguntas que quiero hacerte específicamente de lo que sucede Tú dispara. con las empresas. Muy bien, ¿sí? Ahora, se habla en el primer capítulo del libro, ¿sí? Un poco de los indicadores de éxito de una empresa, ¿sí? Y cuando se habla de indicadores de éxito, normalmente los asociamos con ventas, con utilidades o con participación de mercado, ¿no? En ese diálogo entre Dan y el otro protagonista, ¿sí? Tú mencionas otros indicadores porque esos indicadores son indicadores del siglo XX, ¿no? Ventas, utilidades y participación de mercado. ¿Cuáles son los otros indicadores que recomiendas a los empresarios para poder medir el éxito dentro de su organización? Te digo y te los digo inclusive en el orden que se sugiere que se implementen, porque no puedes corregir los tres a la vez. Te voy diciendo en el orden que se sugiere que los vayan implementando y corrigiendo la organización. El primero es eficiencia. ¿Y cómo medimos la eficiencia? Es con este indicador en específico que se llama Revenue per Employee. Es un indicador creado por Greg Crabtree. Es un contador en Estados Unidos que llegó a la conclusión de decir, a ver, para saber qué tan sana está la organización, ahora sí que tenemos mucha estadística de cuántos empleados debe de haber más o menos promedio en las organizaciones y se llega a un número de decir, en Estados Unidos y en países anglosajones, lo ideal es que tengan $100,000 de ingresos anuales por empleado. Y en el caso de Latinoamérica, que somos países, llamémosle, más, no te decir retrasados, pero menos eficientes, y también porque nuestra mano de obra es mucho más barata, entonces en nuestro caso aplica que es $50,000 por empleado, o sea, de ingresos por empleado al año. Digo que pongo digamos, una advertencia sobre esto. Va a haber algunas industrias que salen de este número. Porque, por ejemplo, hay industrias como la de fintech o la crowdfunding o elementos de ese tipo, se va a un número mucho más elevado. Pero lo importante es que la gente evalúe su propia organización a través del tiempo, que agarren 3, 4 años y se den cuenta cuántos empleados tienen con cuánto de ingreso por año y se van a ir dando cuenta qué tan o eficientes o deficientes están siendo con el uso de sus recursos. Porque aparte hay que considerar que el recurso humano generalmente implica el gasto de la organización entre 40 y 60%. Entonces, si ya sabemos que es tanto el volumen de gasto en recurso humano, hay que optimizarlo, ¿no? Que es lo que más se gasta. Segundo indicador es confiabilidad, ¿no? Que es qué tan confiable es la organización, sobre todo el equipo directivo, en cumplir las promesas que establecen, ¿no? Al principio, idealmente, cada organización al principio de cada trimestre debe de establecer objetivos que deben de cumplir al final del trimestre.
¿no? Pero son objetivos que implican no solo satisfacción del cliente, sino es 360 grados, que es que tenemos promesas que tenemos con los empleados, con los clientes, con los proveedores y con los accionistas. Entonces, de estas promesas que establecemos como equipo directivo, ¿cuántas de ellas cumplimos? Y a medida que la gente cumple sus promesas, te da confiabilidad. O sea, por ejemplo, hoy yo estaba muy tranquilo que tú te ibas a presentar a esta hora. O sea, no era de que, bueno, tal vez planeo otra alternativa o otra situación a esta hora, pero que sabía, tenía yo la tranquilidad y la confianza de que tú ibas a presentarte. Lo mismo sucede con productos y servicios. O sea, cuando los clientes están tranquilos y confían que la organización, pues entonces le pido que sea mi proveedor. Y si yo soy accionista, soy una persona que soy únicamente inversionista, inviertes en organizaciones que generan confianza y así sucesivamente. Y el tercer indicador, y es el más bello en realidad, es la independencia. Y lo medimos con días de ausencia del dueño, ¿no? Que es cuántos días el dueño se puede ausentar de la operación de la organización. Y cuando me refiero a ausentar es no mail, no teléfono, no token de banco, no, nada que tenga que ver con la ejecución. Hay tres razones por las cuales un dueño de negocio se puede ausentar. Puede ser, primero y el más lógico, es por vacaciones, ¿no? O sea, que se quiere con su familia gozar el castillo de arena con sus hijos. Segunda opción es, me fui a una capacitación y o planeación estratégica con mi equipo directivo, entonces nos tenemos que ausentar de la operación diaria. Y tercer elemento o tercer razón por la cual se puede ausentar es porque me fui a ver a un cliente o un proveedor clave. Y cualquier persona puede decir, oye, espérate, la razón 2 y 3 sigue siendo del trabajo. Sí, pero a un nivel estratégico. O sea, lo que quiero evitar es que los dueños estén operando el día a día, porque si están operando el día a día y los dueños de negocio no se pueden ausentar ni 7 días consecutivos enteramente de la operación, entonces resulta que no tienen un negocio, tienen un autoempleo. Entonces son los tres indicadores de los que no solo hablo en el libro, son los que uso con todos mis clientes para hacer el proceso de crecimiento. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿por qué le cuesta tanto a los dueños de empresas, y yo esto también lo puedo indexar, no solamente a dueños de empresas, sino a ejecutivos, a directivos, desprenderse tanto de este tema de dejar de estar presente o la omnipresencialidad? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Cuál es tu percepción? Te diría que es ego. Ego de no hay nadie que lo va a hacer mejor que yo, no hay nadie que conoce el negocio mejor que yo, no hay nadie en lo que puedo confiar, no hay nadie, etcétera. Entonces, por esa mentalidad de no hay nadie, pues no delegas. Entonces, no delegando, pues, la consecuencia es de que perfecto, no delegas, entonces lo tienes que hacer todo tú. Entonces, yo lo que me he encontrado es más un tema de ego, ¿no? De decir, no hay nadie que lo pueda hacer mejor que yo. Que no, nos creemos imprescindibles, ¿no? Y también, Aparentemente, ¿sabes qué ¿no? pasa? Va por el otro lado también, va con el lado que, y vamos a poner el supuesto de que no hay nadie que lo pueda hacer mejor que yo. Puede ser que es un tema de ego o puede ser que realmente no tengo nadie que sea mejor que yo. Entonces, que es un error también bastante común que sucede en las organizaciones, sobre todo en Latinoamérica se nos da muchísimo, ¿no? O sea, la idea de pensar cuando en las organizaciones los líderes tienen que contratar gente debajo de ellos, yo siempre los aliento a que contraten gente que sea mejor que ellos en la habilidad. O sea, si vas a contratar a alguien de, yo que sé, redes sociales, tiene que ser alguien que sepa mucho más que yo de redes sociales. Si voy a contratar a un contador, que sea un especialista en contabilidad, que sepa mucho más que yo, y así en cada especialidad. Pero, tristemente, nos da miedo contratar gente que sea mejor que uno porque nos sentimos amenazados. Entonces, en el momento de sentirnos amenazados, pues preferimos no sentirnos amenazados por tener a alguien mejor, mejor tenemos a alguien que sea no tan experto, y entonces entramos en un ciclo vicioso de, pues nunca tengo a nadie que sea lo suficientemente bueno para hacerlo, pero pues tampoco nunca lo contraté. Entonces es un círculo vicioso. Totalmente, totalmente. Excelente, Ronnie. Tengo varias preguntas más. Las que Hay quieras. un capítulo que me gusta mucho, que es el tema de la visión de crecimiento, y se habla de un término que es una abreviatura del inglés, que se llama el B, déjame ver, BHAG.
Exactamente, ¿sí? ¿Qué es el BHAG? Es un término que creó Jim Collins. No sé si has tenido oportunidades de leer libros de Jim. Sí, ¿Cuál leíste? ¿O cuáles? ¿perdón? ¿Cuál de los libros de Jim Collins has leído? El de, ¿cómo se llama? El de inteligencia. Hola, Se cortó un poco. ¿Cuál me ¿se estás acordó? diciendo de Jim Collins? ¿Cuál? El de inteligencia emocional. No, Jim Collins no escribió inteligencia emocional. Ese fue. Ah, ahorita me acordaré. Goldman. Ah, Goldman, sí, entonces me he confundido, sorry. Sí. No, no hay bronca. Jim Collins es un súper escritor, te lo recomiendo, muy bueno. Uno de sus mejores libros se llama, para mi parecer, se llama Great by Choice. Es un libro azul. Ah, mira, dame un segundo, te lo enseño. Este libro de Ah, ok. Jim Collins. ¿Ok? Jim Collins hace una serie de estudios muy interesantes. Él escribe todos sus libros haciendo investigación, donde compara organizaciones en la misma industria, donde una organización tuvo éxito y continuó, mientras otras desaparecieron, ¿no? Entonces hace esta serie de comparaciones, hace estudios de mercado, hace un montón de análisis muy interesantes. Y uno de los elementos que Jim Collins encuentra que hace que organizaciones, o sea, que hace que se distinga una organización que desaparece de una que crece y continúa, dice, tienen una visión a largo plazo, saben a dónde van, tienen esa ambición de saber hacia dónde están dirigiéndose, no solo el líder, sino también todo el equipo que está detrás de él saben hacia dónde quieren ir. Él describe este término, o sea, él bautizó el término como BHAG, que es Big, Hairy, Audacious Goal, que es un objetivo grande, audaz y peludo, ¿no? Y entonces, digo, objetivo grande y audaz es como fácil de entender en español. Lo que nos confunde en español es por qué peludo, ¿no? En el caso de los americanos, el concepto de hairy es como cuando en español decimos es que sientes mariposas. Entonces, si dices, Ujú. oye, yo quiero ser, no sé si en tu caso, quieres ser el consultor, que puedas dar consultoría en Francia, en una conferencia de 1000 personas, y a lo mejor dices, wow, siento mariposas en el estómago de uno, es audaz, es grande, no sé ni cómo lograrlo, pero sí me entusiasma. Ese es el término BHAG. Entonces, organizaciones que tienen grandes objetivos llegan a gran plazo. Por ejemplo, un BHAG, no recuerdo si hablé de eso en el libro, pero por ejemplo, John F. Kennedy, al principio de los 60, él dijo, al final de esta década ponemos un hombre en la luna. Y en ese momento era un objetivo enorme, que nadie sabía ni cómo lo iban a lograr y qué iban a hacer. Entonces cambia todo el sistema prácticamente económico y educativo de Estados Unidos, uniendo toda una nación para poner un hombre en la luna, que en ese momento era irreal. O otro ejemplo que en su momento fue muy popular y ahorita ya nos hemos olvidado un poco porque ya pasó de moda, era uno de Bill Gates, que Bill Gates dijo en su momento que quería asegurar que hubiera una computadora en cada Mm, escritorio. La ironía es sí. que hoy tenemos una computadora en cada mano, digo, en cada bolsillo. Entonces, ese es el poder de esa orientación. Por ejemplo, hoy en día, SpaceX, con el liderazgo de Elon Musk, su BHAG es colonizar Marte. Entonces, eso alinea todos los objetivos de todo el mundo. ¿Tú te acuerdas alguno en particular que te haya gustado o alguno que conozcas? De visiones, sí, hay varias, ¿no? Tenés la de Nike o la de Google también, ¿no? Esas visiones que son como que futuristas, ¿no? Entonces, no sé si futuristas, ¿no? Pero tienen algo o mucho de audaz, ¿no? ¿Y sabes qué es lo más bello cuando con todos mis clientes, cuando logramos descubrir su propio BHAG, que de forma un poco graciosa en México le decimos al BHAG, lo rebautizamos como Metacab, que sería la meta cabrona, este, que, que lo que hacemos una vez que tú logras descubrir el BHAG que estás persiguiendo,
las decisiones se vuelven más sencillas, porque en todas las organizaciones nos aparecen todo el tiempo oportunidades, ¿no? Hay muchas oportunidades que generalmente nos distraen, pero no nos damos cuenta que nos distraen porque no te van a distraer con respecto a qué. Pero si tú ya sabes, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo que decíamos, que tú quieres dar una conferencia ante 1000 personas en Francia, y alguien te ofrece trabajo, te duplica el sueldo que tienes hoy, te ofrece trabajo de escritorio, de contabilidad, pero pues te ayuda a asegurar el futuro de tu familia hoy. Si tomas eso, tú estás diciendo no al otro camino, porque te desvía, ¿no? Lo mismo me pasa con clientes, ¿no? Por ejemplo, tengo un cliente en México que su BHAG es que haya un producto de esta empresa en cada casa mexicana. O sea, él quiere asegurar que en cada casa de México exista al menos un producto de él en cada casa mexicana. Entonces, hoy en día, por ejemplo, llegar y que se le presente una oportunidad de, oye, ve a Bolivia a poner operación, sería distraerlo. Porque si su objetivo es que en cada casa mexicana hay un producto del suyo, ¿para qué va a ir a Bolivia? Nada más lo distrae. Pero antes de tener el BHAG, se distraía con cualquier cosa. Y hoy en día empieza a tener más selectivo. Entonces, y eso lo ha vuelto mucho más eficiente y los ha vuelto mucho más motivado todo el equipo. Excelente. Vamos a hablar ahora de lo del lenguaje común, ¿sí? Venga. ¿Por qué elegiste colocar un capítulo en tu libro sobre el lenguaje común? Si vale un poco el término, encuentras muy común, ¿sí? Que no se que no se maneje el lenguaje común en las empresas. O sea, pones algún ejemplo en tu libro de qué entienden por ingreso o qué entienden por venta. Son diferentes los conceptos que se manejan entre personas de diferentes áreas en la organización. Sí, definitivamente. O sea, lo que pasa es que los dueños de negocios tienen la obligación de explicarle a la gente que entra a la empresa el lenguaje, ¿no? O sea, no podemos asumir que el que viene de afuera entiende lo mismo que yo por ingresos. Desgraciadamente, cada organización, o sea, debería ser universal hablar de ingresos, de rentabilidad, de evita, debería ser universal. Pero ni esos términos, que son como muy populares y que además los enseñan en todas las universidades, la gente ni siquiera los entiende. La gente se confunde entre utilidad con ingresos, con ganancia, con órdenes de compra. Entonces, tienes que poner un orden adecuado. La mejor forma de explicarlo, o sea, en esta conversación, por ejemplo, tú y yo, hay momentos que seguramente yo digo cosas que tú las entiendes, pero de traducido boliviano, ¿no? Que puede hacer sentido de no. Y es, el mejor ejemplo es, no sé, alguna palabra que sea como grosera o mala palabra en Bolivia que en México se dice normalmente. ¿Tienes alguna en mente? No, Te voy a no, decir una, por nada, ejemplo, ahora que me viene en mente, por ejemplo, en México decir pajilla, que solo se usa en ciertos lugares de México. Pajilla se refiere, digamos, al popote. ¿Tú cómo le llamas al tubito para bebidas? se me fue ahorita el nombre, se me fue. Si alguien nos ayuda ahí, bombilla le decimos nosotros. ¿Cómo? Bombilla. Bombilla, ok. Fíjate, ahí te va. En el caso de México se le llama popote o pajilla, pero, perdón, popote, pero en Argentina se le dice pajilla. Y en Bolivia, ¿cómo dijiste que se llama? Bombilla. Bombilla, bombilla, sí. Entonces, si yo llego y llego a Argentina y pregunto y pido un popote, me ven con cara de ¿qué quieres? No tengo ni idea qué es lo que estás pidiendo. Claro. Y eso que nos podemos meter a términos que pueden ser groseros, ¿no? O sea, el hecho, un ejemplo que sí pongo en el libro, porque sí me sucedía mucho cuando vivía en República Dominicana, la diferencia entre ahora y ahorita. En México decir, todavía hasta hoy luego me confundo ya cuál es cuál, ¿no? Pero en México es ahora y ahorita es, espérame, ahora es en algún momento lo haré. Y ahorita es en este momento, siendo que en República Dominicana ahora es en este momento Claro. y ahorita es más tarde. Entonces, eh, digamos que, no sé si te pasó cuando tú te casaste, que notaste que habían diferencias de lenguaje con tu esposa. ¿Tu esposa es boliviana? Sí, Ok. sí, ¿Y claro. crecieron en ambientes similares? Sí. Ok.
Y aún así luego no se entendían, porque tú decías una cosa que para ella significaba una cosa diferente y viceversa. Totalmente, sí, Entonces, ahora imagínate en una organización donde tienes 200 personas, es mi obligación explicarle el lenguaje a la gente. claro. De acuerdo, sí. Vamos a otro capítulo que me interesa mucho también, que es uno de los que más me gusta, por si acaso, que son los hábitos tóxicos, ¿sí? En las Ok. organizaciones, ¿sí? Detalles 34, ¿sí? Son muchos, ¿no? Pero si yo te dijera que elijas dos o tres que se repiten así como de los comunes, los más comunes o los más usuales, ¿cuál me dirías? Dos o tres, o el que más Que, te que, llame la atención. que antes de contestarte, digamos, de algunos hábitos, te platico. Ha sido tan interesante para la gente con respecto a este capítulo en particular que mucha gente ha escrito pidiendo más información o gente me ha mandado nuevos hábitos que ellos han detectado. Entonces, el siguiente libro que ya estoy trabajando va a ser exclusivo de hábitos tóxicos, donde voy a hablar de Excelente. los hábitos tóxicos, cada uno de ellos, cómo lo detectas, cómo lo trabajas, qué tienes que hacer. Entonces, resulta que 34 son pocos, fueron los que yo detecté, pero la gente me ha mandado otros tantos más que han estado muy interesantes. Pero regresando Estamos, a tu estamos, pregunta, estamos, tan, estamos tan mal las organizaciones que hay muchísimos hábitos tóxicos. no, no es que estemos mal, lo que pasa es de que son hábitos que vienen de una etapa anterior. O sea, es como la mejor forma de explicarlo es cuando eres niño tienes ciertos hábitos que son adecuados para cuando eres niño, ¿no? Vamos a poner un caso de Gorota que yo tengo un bebé recién nacido en casa. El niño cada vez que come erupta y cada vez que erupta yo me río de que el niño erupta. O sea, me parece gracioso, me parece tierno. Seguramente 1 o 2 años va a ser lo mismo, pero si el niño a los 6 años se sigue eruptando, ya deja de ser gracioso. Y Totalmente, si ya claro. tiene 15 años y se está eruptando, ya no es gracioso, ya empieza a ser un problema. Si es un adulto en una junta de trabajo y cada vez que hay una junta y come y erupta, ya se vuelve falta de respeto. Entonces, Sí, es un hábito que en una etapa anterior estaba correcto. Entonces, los hábitos tóxicos son hábitos que de origen empezaron como una solución correcta para el momento que estaban viviendo. Pero para una empresa mediana, una empresa scale-up, esos hábitos ya son problemáticos, detienen el crecimiento. Entonces, no es de que estén mal, sino simplemente pues, traemos hábitos viejos que ya no sirven. funcionaron en algún momento y seguramente esos hábitos sirvieron para que la empresa esté bien hasta un preciso momento, pero de aquí para adelante, con lo nuevo que se viene o con lo nuevo que estamos viviendo, ya son hábitos que no sirven y se convierten justamente eso en tóxicos. Es correcto, es correcto. Mira, uno de los, o sea, te voy a decir algunos de los que detecto que son, digo, todos son de cierta forma comunes. Me ha pasado organizaciones que leen el libro y dicen, Ronnie, de los 34 tenemos 20. Ok, listo, vayamos trabajando y eliminar de los 20 los que puedas. O sea, no hay una competencia que no tengas ninguno. Pero, por ejemplo, hay uno que es muy frecuente encontrar que se llama crecer quebrado, es el hábito 24, donde las organizaciones tristemente no conocen sus finanzas de forma adecuada y nunca han hecho lo que se llama explosión de materiales y una análisis ABC de costeo de los productos. Entonces sucede que su producto estrella, vamos a poner el supuesto que es este termo, este vaso, su producto estrella venden 2 millones de piezas al año. Pero y están felices, y entre más venden, creen que están creciendo más la organización, pero resulta que cada vez que venden una de estas piezas, pierden 2 centavos. No ganan, pierden 2 centavos, porque tienen su costeo mal hecho. Entonces, mientras seguimos emocionados vendiendo más de este producto, pero realmente perdemos 2 centavos y no lo sabemos, entonces, pues cada vez se va haciendo el hoyo del pantalón, de la bolsa del pantalón cada vez más grande y no nos damos cuenta por qué. Si resulta que es por nuestra venta estrella, el precio está mal puesto, el precio público. Y eso pasa súper común. Y es bien triste ver a las organizaciones cuando estén con su producto estrella, descubren que cada vez que han vendido una pieza han perdido dinero, les da depresión. Y digo, con justa razón, porque llevan años vendiendo a costa mía. ¿No? Y digo, tristemente los clientes nunca les han dicho, ¿qué crees? Estás fuera de mercado, estás por debajo de mercado, porque el cliente, tristemente, en su gran mayoría se van a aprovechar. Otro que sucede muy frecuente, déjame verte, uno que se llama la esquizofrenia.
No me acuerdo en qué número está. Es el hábito número Es 5. el 5. El 5, Sí. sí. La esquizofrenia no es lo mismo que la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental, es una psicosis. La esquizofrenia es la esquizofrenia es casi el arte de justificarse, porque esquizofrenia viene de es que el clima, es que el gobierno, es que el tipo de cambio, es que el cliente, es que las especificaciones, es que el equipo de ventas, es que operaciones. Entonces, ese es que, vuelve loco a la gente. O sea, es súper complicado estar trabajando con un equipo que el equipo no se hace responsable y más viven con ese que es echarse la pelotita o la papa caliente unos a otros y decir, es que los de ventas no hicieron y es que el cliente, y uno como líder dice, ya, necesito que no se avienten la bola, tomen responsabilidad de sus acciones. Ese pasa, sobre todo en Latinoamérica, nos pasa brutal. Brutal. En Latinoamérica tenemos un gran problema de esquizofrenia y mucho se debe que en español no existe la palabra que se llama accountability. En inglés tenemos Claro. responsibility y accountability, en español solo tenemos responsabilidad. La mejor traducción para accountability sería rendimiento de cuentas. Es como hacerse cargo, ¿no? No sé si en Bolivia hacerse cargo significa lo mismo que este asunto de rendir cuentas, ¿no? En México hay una expresión que se dice pagar los platos. O sea, ¿quién rompió el plato? Yo, pues yo lo pago. Okay. Pues yo me hago responsable, que ahí viene el problema. Es cuando digo me hago responsable, pero responsabilidad es otra cosa. Entonces yo rindo cuentas porque yo soy la persona que tiene que hacerse cargo de si se rompió el plato, yo pagarlo. Si no llegamos a las ventas y yo soy el director de ventas, yo soy la persona que debe de rendir cuentas de por qué no llegamos y no entrar en justificaciones de, es que el clima, es que tenemos un problema de gobierno. Una cosa es aceptar la realidad que se está viviendo, que se vale. Es válido decir, tenemos un problema, este año no teníamos previsto que íbamos a tener COVID, y entonces las ventas, nuestro presupuesto de ventas no tiene nada que ver porque no está basado en la realidad. Es muy diferente a decir, es que el COVID, a decir, a razón del COVID, nuestros planes no están correctos y este es mi plan. Y estoy tomando responsabilidad y estoy haciendo el esfuerzo para hacer A, B, C y D. Son como diferencias. Hay uno que me gustaría que lo comentes, que a mí ¿Cuál? me parece que es recurrente, que es el tema del trabajo a través de silos. Ok. El trabajo por silos. Viene, ¿te acuerdas? Sí, digo, lástima que ahorita no tenemos a la mano, pero si tú tienes un director general o un CEO que tiene a su cargo 5 personas, 5 departamentos, y cada uno de estos departamentos tiene gente a su cargo. Entonces, la pregunta que siempre les hago es, ¿a qué equipo pertenece la persona que está intermedia, no? O sea, digamos, tú, Javier, eres el CEO de una empresa y yo soy el encargado del departamento de legal. Y dentro de mi departamento tengo 5 personas. ¿A qué equipo pertenezco yo? ¿Al equipo, digamos, de Javier o al equipo legal? Y tristemente la gran mayoría de la gente responde al equipo legal. Sí, el 95%, leí esa encuesta, el 95% dice el equipo legal, ¿no? O sea, esa persona dirige el equipo legal, pero pertenece al equipo directivo, digamos, ¿no? Correcto. Y mientras yo no entiendo que pertenezco al equipo directivo y ese es mi equipo, a pesar de que no los quiero y nos caemos mal y obviamente no estoy en control porque es mucho más fácil estar en control de la gente que yo dirijo. Pero si yo vivo con la filosofía de mi equipo es el equipo que yo dirijo, entonces realmente estoy viviendo en silos. ¿Por qué? Porque si viene el departamento de ventas conmigo, que yo soy legal, y necesitan un cambio en el contrato, me ponen a trabajar a mí. Y a mí eso no me conviene, y a mi equipo tampoco. Entonces, porque aparte tienen que trabajar el fin de semana, entonces no lo vamos a hacer. En CAMP, que es muy diferente, ahí es pensar en silos, es lo que a mí me conviene. Y la forma que cambiarlo es qué le conviene a la organización. Que no quiere decir que porque le conviene, o sea, lo que le conviene a la organización es que yo me quede y mi equipo el fin de semana. De pronto es correcto no hacer la corrección de esos contratos este fin de semana, pero es una filosofía diferente. Es decir,
¿Qué le conviene a la empresa? En vez de qué me conviene a mí. Que tristemente muchísimos líderes les pasa. Eso es lo que tiene que ver con perseguir el bien común. Correcto. Sí, porque el bien común en realidad es el bien de la mayoría, No no de el bien todos. de todos. Correcto. Correcto, pero el trabajar por silos se da al hecho de, pues estoy viendo por mí. Intrínsecamente, a lo mejor me dicen, no, lo estoy viendo por mi equipo y por mi gente, los estoy cuidando. Sí, pero al final te estás cuidando tu propia espalda. Digo, te voy a poner el ejemplo más absurdo y más interesante porque llevándolo a nivel personal se entiende mucho más fácil y lo puedes traspolar al negocio. Si tú y tu esposa están conversando acerca de que uno de tus hijos quiere ir a una fiesta de un amigo, ¿no? Pero resulta que ese amigo, desde tu perspectiva, pues es mala influencia, ¿no? O sea, el chico, tú no quieres que tu hijo esté pegado a este chico porque es mala influencia. Entonces, tú y tu esposa tienen un debate muy arduo de qué hacer, ¿no? Tu esposa está muy a favor a que vaya tu hijo porque dice, bueno, ya sabes que nuestro hijo es un poco tímido y no tiene muchos amigos y valdría la pena que vaya para que haga contactos. Sí, el otro chico es un poco tóxico, pero pues que tenga oportunidad de ir con otros chicos, ¿no? Y tú desde tu parte dices, no, para nada, o sea, aunque sea tímido, es tan mala influencia que prefiero que no vaya, o sea, prefiero que siga estando solo que mal acompañado. De todas formas, al final tienen una discusión, llegan a una decisión ustedes como pareja. Y tu esposa sale y le dice a tu hijo, Javier Junior, digo, no sé si se llama tu hijo así, pero Se llama así. Javiercito, ¿así se llama así? Así se llama. Y le dice, Javiercito, quiero que sepas que tu papá y yo estuvimos discutiendo acerca de si fueras a la fiesta o no. Decidimos que sí vas a ir. Quiero que sepas que tu papá no quería que fueras, porque le parece mala influencia el chico. Fíjate, tu misma risa es ridículo hacer eso, pero eso es lo que hacen en las organizaciones. Eso es trabajar en silos. O sea, cada quien, o sea, ese comentario de tu papá no quería es, te estoy enseñando que yo te quiero más a ti, tú y yo somos un equipo, Claro, siendo que, es un comentario nocivo y dañino, ¿no? correcto, pero es esas ganas de, o sea, sin querer de hacer silos, de decir, yo te estoy cuidando, siendo que, listo, tu papá y yo decidimos que si vas a la fiesta, no hay más que decir, no se necesita más, comentarios extra, ese comentario extra habla de que trabajamos en silos y no en equipo. Perfecto. Hay un capítulo que también me gusta mucho, bueno, todos los capítulos me gustan del libro, pero este es especial porque habla un poco de lo que comentaba, que es el tema del rendir cuentas, que es la parte de medir el progreso, ¿sí? Medir el progreso de la organización y habla de la construcción de una serie de matrices, ¿sí? Donde básicamente se habla de lo que tenemos que hacer para poder medir cómo vamos avanzando dentro de una organización, ¿no? A través de indicadores, a través de quién se hace cargo, cuál es el objetivo, un poco que nos comenten por qué es importante esto de medir el progreso en cada organización. Mira, para empezar, viene mucho de la idea de entender cuál es tu definición de éxito, ¿no? La gente define éxito como, generalmente, ¿no? Como lograr tantos millones de pesos en el banco o tener tu yate privado o ser reconocido como tal. Entonces, la gente pone ciertos objetivos tan altos que cuando lo comparan su realidad de hoy se sienten miserables. Y es real, o sea, si yo quiero ser rico y quiero tener 10 millones de dólares en la cuenta de banco y esa es mi meta y esa es mi definición de éxito, que no está mal, o sea, cada quien decide su propia definición de éxito, pero si esa es mi definición de éxito, entonces en el proceso voy a ser miserable. Viene un señor que se llama Earl Nightingale, que dice, a ver, éxito es el progreso constante hacia una meta que vale la pena seguir. Entonces, cuando lo piensas de ese lado, dices, una meta constante que vale la pena seguir. Entonces, sigue teniendo esa meta de 10 millones, pero mide diario si vas camino a esos 10 millones, porque no se trata que cuando llegues a los 10 millones seas feliz, sino sé feliz hoy y sé feliz mañana y sé feliz pasado mañana. ¿Por qué? Porque a medida que seas feliz todos estos días, el día que llegues a los 10 millones, lo vas a gozar más y es mucho más probable que llegues. En cambio, si todos los días soy miserable, cuando llega a los 10 millones, ¿qué crees? Pasé no sé cuántos años siendo miserable y esos 10 millones no me saben a nada. Y es lo mismo que nos pasa que, por ejemplo,
la filosofía. No sé si conoces a alguien que haya estado en Alcohólicos Anónimos. No. Bueno, pero has visto en las películas seguramente que siempre dicen, llevo tantos días sobrio y cada día Sí, es una claro. batalla. Y dicen, llevo 32 días y tú dices, ¿qué tiene de especial 32 días? O sea, bueno, para él es mucho. ¿Por qué? Porque la clave es cuántos días consecutivos logran estar sobrios y entre más tiempo logran estar consecutivo, más difícil es romper esa cadena. Porque pues obviamente si ya tienes 456 días, pues no quieres arruinarlo por un trago y volver a empezar el conteo desde cero. Entonces, los tableros de indicadores te ayudan a medir el progreso, te ayudan a entender si estamos caminando hacia el destino que vamos y te hace sentir exitoso hoy, no al final del año, que eso es lo que nos pasa, por ejemplo, a todos, no sé si en Bolivia existe esta tradición, en México sí, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, cuando suenan las campanadas en el cambio de año, la gente, cada campanada come una uva Sí, y en sí, cada claro. uva pone un deseo, ¿no? Y en cada Así deseo es. generalmente es, voy a bajar de peso, voy a leer un libro por mes, voy a estar mejor de salud, voy a mejorar mi relación con mi pareja, y resulta, y la pregunta aquí es, resulta que cada año pongo los mismos objetivos en las uvas que puse en el año pasado, que en el anterior, que en el anterior, y así consecutivamente. Entonces, poner objetivos nada más a largo plazo no sirve de nada. Tienes que poner objetivos y medirlos, porque si mi objetivo es bajar de peso, vamos a poner un caso de, tengo que bajar 10 kilos de peso de aquí al año que viene, listo. Entonces, haces un plan de trabajo y tienes que ir midiendo el progreso, o sea, y a lo mejor tú no vas a pesarte todos los días, porque es ridículo pesarte todos los días, a lo mejor te vas a pesar una vez a la semana, pero ¿qué indicador puedes tener todos los días que te ayuda a saber si vas en camino? A lo mejor dices, ok, tengo 2 indicadores, son claves para mí para medir el progreso todos los días. Uno es tengo que tomar 1,5 litros de agua y tengo que hacer 20 minutos de ejercicio, aunque sea caminar. O sea, si no puedo ir al gimnasio, que sea salir a caminar 20 minutos. Cada día que cumpla estos, entonces me va a asegurar llevar. Entonces, es parte de medir el progreso. En las organizaciones tenemos que medir el progreso de todos los departamentos. Yo como CEO tengo que ver en qué está haciendo cada uno de los miembros de mi equipo y cómo van progresando. ¿Por qué? Porque si estoy trabajando con un cliente clave que me volea a China, yo necesito que me manden un reporte central para poder ver en un solo tablero dónde están parados todos. En vez de que cada uno me mande un mail por separado, cada uno me lo hace en su forma y cada quien en su estilo y se vuelve pues bastante inconveniente para uno. Perfecto. Tengo una pregunta más para que vamos cerrando, ya tenemos 45 minutos. El tema del desarrollo del talento. ¿Sí? Hay un capítulo que se llama El ciclo de vida del empleado y tú enfocas a través de una matriz, ¿no es cierto? Y muy interesante la matriz porque haces una matriz con dos ejes, un eje donde mide la aptitud y otro donde mide la actitud, ¿no? Correcto. Entonces, ¿para qué nos sirve esa matriz? Se le conoce como la matriz del talento y te sirve para categorizar a los empleados, para saber qué tipo de empleado tienes en la organización y cuáles quieres replicar y cuáles quieres eliminar y cuáles tienes que ayudarles a trabajar sus desarrollos, ¿no? Sirve porque la gente, me estoy queriendo acordar, ayer tuve una conversación con alguien que justo salió este tema, ¿no? Donde hablábamos de cuáles son los empleados buenos en la organización y tristemente, y es bastante común, que la gente reconoce como buen empleado aquel que da buenos resultados. Y estoy de acuerdo, necesitamos empleados que den buenos resultados. La pregunta es a costa de qué. Porque si tengo una persona que da buenos resultados, pero genera un muy mal ambiente de trabajo, o genera resultados pero lo hace a través de mentiras, o genera resultados pero a través de tener sobornos con el cliente, con el de compras de nuestro cliente y cosas así. Entonces, ya te da un parámetro más claro de saber dónde estás parado. Porque si tienes a alguien que tiene muy buenos resultados, pero tiene muy malos escrúpulos o mala actitud, entonces es muy probable que es gente que no tengas que tener. Pero si no tuvieras esta segunda variante, no te das cuenta. Porque dices, bueno, mido a mis empleados por resultados, por quién me genera más dinero en el bolsillo.
Sí, pero resulta que si tengo, vamos a poner el caso al contrario, ¿no? O sea, y lo vivo yo en carne propia ahora, donde pues yo como recién padre, y les pasa a muchos papás en sus negocios o en sus empleos, ¿no? Donde alguien que acaba de ser papá, pues resulta que se vuelve ineficiente por un rato, porque pues estás distraído, estás cansado, estás desvelado. Entonces resulta que en esta matriz, pues sigues siendo una persona que tiene la actitud correcta en la organización, pero ya no tienes tan buenos resultados. Eso no te hace un mal empleado. Sabes que es temporal, que los resultados van a regresar, pero lo más difícil tener es la actitud. Porque cuando estamos en la fase startup, generalmente contratas gente mientras puedan contestar el teléfono y resolver, dices que conteste el teléfono, contratamos a quien sea. Ya después te vas volviendo un poquito más especialista y vas siendo más selectivo. Pero tienes que asegurar que tengas a la gente que te genera un buen ambiente de trabajo. Entonces, este mapa de talento te ayuda a identificar quiénes son tus estrellas, quiénes son los As, que es decir, son gente que cumple altamente la aptitud, o sea, da los resultados, es eficiente, y también tiene la actitud correcta que quieres replicar en la organización. Luego tienes los Bs, que los Bs son que tienen una deficiencia de uno o de los dos lados, ¿no? O sea, ya sé que les falta actitud o les falta aptitud o les falta un poco de los dos. Y los Cs son que les falta mucho de cualquiera de los dos. Si te falta una persona que le falta mucha aptitud y actitud, es un zapato, una piedra en el zapato. Es alguien que te puedes deshacer de esa persona y no te preocupa. Difíciles son los que te estoy diciendo, ¿no? Que tienen muy buenos resultados, pero tienen mala actitud porque te sesga la parte de los resultados. Y para acabar, digamos, un poco esta idea de aptitud versus aptitud, que siempre les hago la pregunta a los clientes y los voy educando en esa parte de ¿cómo debes de contratar? ¿Por actitud o por aptitud? Y te pregunto a ti, ¿debemos de contratar por actitud o por aptitud? No por actitud, no con C. ¿Por qué? Pero yo necesito un contador, no un cheerleader. Pero, pero puede aprender, ¿no? O sea, puede aprender a contabilizar, ¿no? Pero es más difícil cambiar, ¿no? La actitud. Es correcto. A cualquier persona le enseño contabilidad y estrategias fiscales. A poca gente le enseño a ser honesto o a llegar a tiempo a sus reuniones. Es, Claro, es- tal es cual. increíble, pero esas habilidades, las partes duras de contabilidad, se las puedo enseñar a quien sea. Pero el que siempre ha sido impuntual va a seguir siendo impuntual. El que no es honesto, no es honesto. Y ya, la última pregunta, ¿cómo podemos desarrollar el talento en una organización? Por ejemplo, si tenemos una persona que tiene una muy buena actitud, pero está fallando un poco en el desarrollo de los resultados, ¿cómo podemos cambiar eso para mejorar su talento, mejorar su enfoque a resultados? ¿Cuál es la deficiencia? No es una persona que está logrando los resultados esperados, pero sí tiene una muy buena actitud. ¿Qué estrategia se puede desarrollar con esa persona? Pues mira, se hace un plan de trabajo, es sentarte con esa persona. O sea, de entrada los CEOs deben de funcionar como coaches con sus empleados. Deben de reunirse una vez a la semana, media hora, no mucho más que eso, en privado, para decir, a ver, ¿qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué debemos hacer mejor? ¿Qué está pasando con tus resultados? Y hacer compromisos. Entonces, en este caso en particular que me dices, oye, una persona que pues no está teniendo sus resultados, es sentarte con esa persona y darle retroalimentación de, oye, a ver, ¿qué crees, Mariano? ¿Qué está sucediendo? Porque, y a lo mejor tú dices, ¿qué está sucediendo? ¿De qué? ¿Todo está bien? Y tú, no, no, nada está bien, compadre. O sea, a este momento tú deberías de tener tal nivel de ventas. Entonces, a lo mejor te puedes encontrar que él tiene otra expectativa de cuánto debería estar vendiendo o está Correcto. consciente que no lo está vendiendo y puedes tener una conversación con un nivel de humildad, de ayuda, decir, a ver, ¿qué necesitas? A lo mejor te dice, ¿qué crees? Necesito capacitación. O a lo mejor necesito un asistente, o necesito equipo, o necesito Claro. herramientas de trabajo que no me estás dando. Entonces, no siempre está la problemática del lado del empleado. Hay veces que nosotros tenemos ciertas cosas que no hemos otorgado. Entonces, yo te diría, lo primero es sentarte con esa persona y tener una conversación abierta de qué está sucediendo y qué necesitamos hacer para cambiar. Perfecto. Gracias, Ronnie. Sí, disfruté mucho de esta entrevista. Siempre se Yo aprende también. muchísimo de vos, Ronnie. Y mira, finalmente, para toda la gente o que quiera comprar tu libro, que la cola no mueva al perro, tu futuro libro,
¿dónde te pueden encontrar o si quieren buscarte, contratarte para algún curso, dónde te pueden ubicar? Mira, el libro lo encuentran en Amazon, tanto el físico como el digital lo encuentran perfectamente en Amazon. Si se les atora algo o hay algún tema, me pueden escribir y pueden contactarnos si quieren pláticas, reuniones, consultoría o tienen una duda a info@adaptable.com.mx. De hecho, es más, Javier, te tengo una sorpresa. Hay una experiencia que diseñamos con un equipo de una dinámica de integración espectacular que también tiene doble propósito, tiene la parte de la dinámica de integración y también tiene la parte de aprendizaje, de capacitación. Entonces, estamos dispuestos para que tú lo organices ahí con la gente, si te está escribiendo ahora. Tenemos 15 lugares, de preferencia que sean 3 empresas, sería espectacular cada una de 5 personas o las que sean, pero 15 personas, para hacer una dinámica que se llama Escape Room, ¿no? Donde a través de forma digital, a través de Zoom, la gente vive una experiencia de descubrirse. Les damos la primera pista y tienen que ir resolviendo una serie de enigmas como equipo para llegar a un resultado final. Sí. Es una experiencia divertidísima y o sea, que se la estamos regalando. Nosotros cobramos por esto, en este momento estamos regalando 15 espacios para gente tuya. Entonces, Claro que para que sí, después organicemos la fecha. Es más, si quieres que pongamos fecha, lo podemos hacer ahora para que lo publiquemos. claro que sí, no hay problema. Nos contactamos en privado, no hay problema, Ronnie, lo organizamos, claro que sí, sin Mira, yo problema. te puedo proponer, porque si la gente escucha, te propongo el viernes 30 ¿Ya? a las 10 de la mañana, hora México. Perfecto. ¿No? Entonces ahora sí que, pues con 15 personas que quieran participar, les hacemos la experiencia del escape room virtual. Interesante, eso no es una tipo de gamificación, ¿no? Imagino que así, ¿no? Es Ah, capacitación a través de gamification y con las restricciones que hoy se tienen de que pues mucha gente está en home office. claro, perfecto, Ronnie. Entonces, otra vez, gracias, Ronnie, de verdad. A Disfruté ti, mucho la entrevista, aprendí, así que hasta en otra oportunidad. Que estés bien. ¿Sí? igualmente. Un Bye. abrazo. Chao, chao.